10 a 10 con 41, Mauricio Batallas junto a nosotros. Y vamos a hablar de cuando la mentira ya se sale de las manos, cuando ya sobrepasamos estas mentiras blancas o piadosas, o las que a veces se convierten en parte de nuestras vidas, ¿no? Que no estoy diciendo ni justificando que sean adecuadas, sino que a veces convivimos con ellas y ya se vuelven un poco patológicas y nos topamos en nuestras vidas con gente que es así. Y a veces necesitamos detectar a gente que es así. Mauricio Batallas, bienvenido. ¿Cómo detectar un mentiroso patológico? Que hay muchos en nuestra vida. Muchas gracias, Esteban. Mira, hay que diferenciar qué es el mentiroso patológico de las mentiras cotidianas. Pretendamos primeramente que un trastorno existe en el ser humano, que es no tener el filtro. Es decir las cosas directamente, y los seres humanos no estamos preparados para recibir tantas verdades. Por tanto, necesitamos hacer ciertas mentiras. Hoy venía en el transporte y dije, me retrasé. ¿Por qué? Porque el transporte estuvo terrible, el tráfico estuvo terrible. A lo mejor sea mentira porque yo me levanté más tarde y no hice las cosas que debía hacer o no las planifiqué. Y estas mentirillas suceden todo el tiempo, pero son mentiras sociales, son cuestiones del día a día. Ahora, cuando hablamos de mitomanía, consideremos que no se trata de una patología directamente, ni siquiera de un trastorno, pero que sí está asociado a varios trastornos. Ahora, vamos un poco más allá. Cuando hablamos de una persona que miente, hay dos razones para considerar que debemos tener una alerta. Una es cuando esta mentira es instrumental. Es decir, yo soy consciente de que te estoy mintiendo para que tú respondas de una manera que yo necesito. Es decir, te estoy manipulando. Y allí este es un mentiroso que utiliza como instrumento la mentira. Y la otra es la mentira patológica, que llamaríamos que es la compulsiva. Ni siquiera sé que te estoy mintiendo. Ni siquiera sé que te estoy mintiendo, pero tal es mi inseguridad que yo llego a decir cosas que sé que son mentira, que incluso sé que hasta pueden pensar los demás y pueden saber que son mentira. Sin embargo, yo te sigo mintiendo porque tengo que hacerlo, porque tengo que resolver, porque mi realidad no es suficiente para responder a aquello que te estoy diciendo. Por tanto, como mi realidad no es suficiente, yo tengo que aumentarle un poquito y entonces digo, tengo grandes títulos, soy lo máximo, hago esto y hago aquello. Y los dos tipos de mentira finalmente están asociados a uno que sí es un trastorno, que es el trastorno narcisista de la personalidad. Y el trastorno narcisista de la personalidad es, por así decirlo, la patología o la pandemia psicológica de nuestro tiempo. Es decir, y principalmente vamos a ponerlo en estos términos, en sociedades urbanas donde yo tengo que demostrar que soy wow, y entonces empiezo a mentir patológicamente, sea por instrumento o sea también por este otro lado de mi inseguridad, que yo empiezo a sentirme, a decirte que yo soy lo máximo y que yo puedo y que yo sé y que nadie más es mejor que yo. Ninguno de los dos llegará a terapia. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que están mintiendo y no quieren reconocer aquello que está en el fondo. ¿Qué hará el terapeuta? Mirar el fundamento, mirar qué le está produciendo, qué está sucediendo en este ser humano que finalmente está derivando en una mentira. ¿Cómo convivimos con ellos? Porque a veces son muy cercanos. O sea, hay personas que están quizá en nuestro círculo de trabajo o en nuestro círculo de amigos y finalmente uno se va alejando, ¿no? Dice, ve, con este man no voy a salir mucho de fiesta o no me voy a llevar mucho porque, bueno, finalmente son parte de un entorno laboral o un entorno social, pero cuando ya son parte de un entorno familiar, a veces ya uno no puede aislarse de la relación o del vínculo con estas personas. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para convivir con estas personas? Porque ya a veces se torna un poco molesto y quizá en un ambiente social, cuando ya hay quizá un consumo moderado de bebida, ya se vuelve un poco molesto el convivir y fastidioso escuchar estas historias y estos ofrecimientos falsos y te voy a llevar a trabajar conmigo y mil cosas, ¿no? Mil cosas que se convierten. ¿Cómo se convive con estas personas? Porque además, en redes sociales te ayudan y contribuyen para que estas mentiras se magnifiquen. Así es. Mira que lo que estás diciendo no es real, porque ya se les tiene identificados. Y una vez que los tienes identificados, cada uno sabe cómo va a relacionarse con este tipo de personas. Como digo, que están mintiendo, o por la manipulación, o por esta inseguridad que siento y que tengo que agrandar mi verdad. Pero más allá,
Cuando ya le reconocemos socialmente, lo que nos pasa es que ya podemos decir hasta qué punto yo le voy a creer, porque es tu derecho también creer o no creer lo que te están diciendo. Ahora, lo que en muchas ocasiones sucede, y principalmente con el manipulador, con el mentiroso manipulador, es que terminamos haciendo lo que quiere que hagamos o inclusive se encuentran nuevas víctimas. Por tanto, en principio lo que hay es que alejarles a las nuevas víctimas de esta persona, porque si yo ya le conozco y he convivido durante mucho tiempo, sea en el trabajo, sea en la familia, ya sé cómo se comporta, pero los nuevos, a ellos es que hay a quien alertarles, hay que alertarles para que ellos puedan tomar también las cartas y puedan poner su conciencia para decir, ok, hay cosas que no son tan verdad de lo que me está diciendo, por tanto, voy a alejarme, o por lo menos tener un referente distinto. Entonces, quizás esa es la manera de tratar. Los que ya saben, simplemente saben hasta qué punto creen, porque es mi derecho creer aquello que yo quiero creer. Correcto, Martín. Mauricio, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, qué cuestión, o sea, a veces podemos toparnos con mentirosos donde ya descubrimos que nos mienten y lo más práctico es alejarse. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos que enfrentarlos? Cuando ya tengo que decirle, oye, ¿sabes qué? Me estás mintiendo. ¿Cómo tomar esa acción de desenmascararlo frente a frente? Y también, ¿cómo reacciona un mentiroso patológico cuando su mentira se cae? Porque claro, a veces los mentirosos no aceptan, vuelven más grande la mentira o dicen, no, es que bla, 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 o huyen de la pelea o lo que sea. ¿Cómo reaccionar ahí? Mira, y lo que planteas, Martín, es cierto, porque, como dije antes, la mitomanía no es un trastorno en sí mismo, está correlacionado con diferentes trastornos. Uno de ellos es el trastorno narcisista. Pero ¿cómo hablas con una persona que tiene un trastorno narcisista? No puedes, porque los trastornos de la personalidad tienen esta característica. Yo no sé que lo tengo, y como no sé que lo tengo, entonces no puedo tratarlo. Y allí te encuentras con otros factores, porque si tú le enfrentas, si tú le dices no a una persona narcisista que está mintiendo, que es grandilocuente, o que por su inseguridad quiere esconderse tras sus fantasías, entonces no va a lograr hacer absolutamente nada. Lo más importante es ser correcto uno y decirle directamente, me estás mintiendo o no voy a hacer aquello que me estás diciendo porque sé que no estás funcionando de buena manera. Al tratarse de un trastorno, lo que va es esta persona a devolverte diciendo lo que tú dices es falso, que se creerá y se va a alejar, porque no hay nada que le desagrade más a un narcisista que le digan no. Mauricio, pero hay personas que aparte de que les guste la mentira, no sé si lo hacen de forma voluntaria o a veces involuntaria o es su modus vivendi, pero hay un problema porque hay personas que aparte de que le gusta la mentira, le gusta sembrar el caos. Le gusta sembrar el caos y le gusta buscar problemas, le gusta que la gente se pelee. Y estas mentiras ya trascienden a incomodar o a dañar las relaciones del prójimo, a dañar una relación de trabajo, a inventar y dañar en un ambiente laboral o una relación personal de un prójimo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo hacemos? ¿Enfrentamos un careo? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Directamente hay que ir hacia el ámbito superior de estas personas. Si es que estamos en cualquier nivel de sistema, hablemos del sistema laboral, hablemos del sistema escolar, del sistema familiar, hay que enfrentar directamente. No se puede dejar pasar. Aunque siempre tendrá alguna forma de salirse, necesitamos encarar, porque los seres humanos funcionamos con patrones conductuales. Y estos patrones conductuales puede ser que esta vez se salven, pero mañana se vuelve a repetir en otro lugar o en otra circunstancia. Y eso hará que ya más personas tengan más claro lo que está sucediendo. Pero recordemos, estos dos tipos de mentirosos. El uno, que es un grandilocuente que necesita su verdad, su realidad no es suficiente, por tanto necesita hacerle más grande. Y el otro, el manipulador. Este manipulador, yo diría, es el más peligroso, porque tiene intenciones, tiene una intencionalidad de dañar al otro o de conseguir cosas a pesar de otras personas. Y quizás a ellos te refieres, porque son estos mentirosos que yo sé que esto te va a dañar, pero me conviene, por tanto yo voy a manejar todas las cosas al fin que tú hagas lo que yo necesito y que los demás hagan lo que yo necesito. Y pueden terminar dañando a personas de una manera irreparable en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, Mauricio Batallas, por estar aquí. Cuidarse, ¿no? Cuidarse nada más. Mauricio lo acaba de describir muy claramente, muy elocuentemente. Las personas pueden estar cerca de nosotros, en la familia, en el ámbito laboral, en nuestro entorno social. Nuevamente, Mauricio Batallas junto a nosotros.